La historia debe ser recordada. Solo gracias a ella podemos entender determinados movimientos en la sociedad y cambios en la política. Es muy importante y por eso mucha gente intenta modificarla y acomodarla a sus intereses. Por regla general solo se recuerdan las grandes hazañas que decidieron el curso de importantes guerras, pero la historia está construida sobre los hombros de la gente corriente. Pequeños actos que, como ladrillos, permitieron que se construyesen esos grandes imperios y son los grandes olvidados. Además, es muy difícil encontrar datos sobre esos pequeños acontecimientos. Son los grandes olvidados, y no solo de la historia, sino que las propias personas que lo conocen no suelen darse ninguna importancia ni quieren rememorarlo. Afortunadamente, hay personas que sí saben la importancia que tienen y dedican innumerables horas de trabajo e investigación para que no queden olvidadas, para que quede constancia documentada sobre lo que ocurrió, y que otros no puedan cambiar la historia a su gusto. Ese es el caso de Luis Antonio Palacio, un historiador aragonés que se ha especializado en sucesos poco conocidos, acontecimientos que tuvieron gran relevancia, pero por no tener el glamour suficiente no han sido investigados ni se les ha dado visibilidad en los libros de historia. Hoy hablamos de cientos de personas que por la miseria que había en España, la escasez de trabajo y ver cómo la familia se moría de hambre, decidieron irse a trabajar a un país en guerra, un país que estaba siendo bombardeado de forma incesante porque esa alternativa era mejor que quedarse en su tierra natal junto a los suyos. Esas personas han sido olvidadas, personas que se fueron para poder enviar dinero a su familia, para intentar buscar cómo mejorar una situación a la que no veían solución, saltar de la sartén para caer en las brasas, como dice el refrán. Y son estas personas desesperadas, estos valientes que se sacrificaron para poder enviar dinero a sus familias, los auténticos héroes olvidados. Y hoy vamos a hablar de ellos. Conoceremos las condiciones, ventajas, situaciones antes y después de su viaje, y cómo incluso viendo que al final era un billete casi seguro hacia la muerte, preferían jugársela ahí que quedarse en su tierra natal. Yo soy Daniel Sanz y esto es el podcast de Charletas. Comencemos. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis o escuchéis esto, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Charletas. Yo soy Daniel y hoy comenzamos una nueva sección hablando de historia, y para eso me he buscado a todo un señor historiador, Luis Antonio Palacios. Muy buenas, Luis, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bien, una noche muy gélida. Hace tiempo que lo conozco al señor Luis, así que total confianza, y le voy a esclavizar. Voy a intentar traerlo una vez al mes a ver si cuela para hablar de Aragón o de aragoneses. En este caso vamos a hablar de Aragón, pero antes vamos a hablar un poco de tú, Luis. Coméntanos, eres historiador, pero siempre te has centrado en la historia de Aragón. Sí, la historia de Aragón no exactamente. A mí lo que me gusta de verdad es investigar temas relacionados con Aragón que a ser posible nunca hayan sido investigados con anterioridad. Eso es lo que me gusta y lo he practicado en varios trabajos. Así como hay determinados temas que han sido trillados una y otra vez, realmente, ¿no? Que siempre está bien, que se amplíen horizontes y tal, ¿no? Pero con tanta historia oculta, con tanto por buscar. Hay muchas cosas que nadie ha investigado jamás, nadie se ha preocupado jamás, ¿no? Determinados colectivos de aragoneses, sobre todo, que nunca han sido investigados. Coméntanos un poco, ¿cómo inicias esta búsqueda? Porque si son temas que no han sido muy investigados con anterioridad, ¿cómo sueles encontrar estos temas? Bueno, a ver, yo soy un gran lector, realmente puedo decir que soy un gran lector de historia, me gusta muchísimo, entonces hay determinadas cosas que sé que ocurrieron y sé de hace muchos años que hubo gente de Aragón implicada en esas historias, ¿no? Me preguntaba de chaval por qué nadie tenía el impulso de investigar esas cosas aquí en nuestra región, ¿no? Uh-huh. Que por otro lado se publica bastante historia para lo que es Aragón, que somos pocos y tal, ¿no? Pero se publica bastante historia, pero determinados temas no se tocan nunca. En otra ocasión hablaremos, porque has escrito muchos libros y una faceta que tú desarrollas mucho es la entrevista personal. Buscas a la gente que ha estado involucrada en esas historias y los involucras. Ya has realizado, tranquilamente puedo decir, cientos de entrevistas, no sé si miles. Sí, cientos, realmente cientos. En la última investigación que llevo entre manos ya llevo 160 y algunas de ellas son cortas. Solo en la última. En la última. Realmente por todos los pueblos de Aragón, no por todos, por un centenar de pueblos de Aragón, pero me muevo por todo el ámbito de la comunidad.
Y también he buscado aragoneses que residen en sitios como Barcelona, Castellón, Madrid, etcétera, en otras investigaciones. Entonces, a ver, sí, realmente he hecho cientos de entrevistas, pero hay de todo. Desde gente que se acuerda de muy poquito hasta gente que te tiene 2 horas y media, ¿no? No, pero claro, lo digo más que nada porque hay mucha gente que investiga utilizando simplemente lo que es la bibliografía, sentado en una mesa, revisando, y tú eres más de campo. Te gusta involucrarte con la gente y escuchar de primera mano la historia que tengan que contar. Pero es que además es que hay cosas que si te limitas a buscar en los archivos, para empezar, o no encontrarías casi nada, o encontrarías cosas muy pobres, muy áridas. Yo siempre digo que realmente la historiografía española suele ser muy árida. Para la gente a la que no le gusta mucho la historia, se le hace difícil leerla, pero es que así como los hispanistas británicos o norteamericanos en general son gente, los hispanistas, los historiadores, mira, son gente bastante amena de leer, hay de todo, pero en general tienen un concepto de la historia más ameno, pues realmente muchas veces en los historiadores españoles pecamos de ser un poco soporíferos. Yo entiendo que haya gente que se resiste a leer historia. Son muy catedráticos, ¿no? Muchos datos fríos y muy pocas palabras y tal, y aparte es que a mí lo más bonito de todo me parece los testimonios de la gente. Por supuesto que la historia oral hay que tener cuidado, porque la gente, yo siempre digo, sus recuerdos consisten en lo que quieren recordar, en lo que realmente recuerdan y lo que quieren recordar. Y también está las cosas que quieren olvidarse, que todos tenemos aspectos de nuestra vida que preferiríamos olvidar. Sí, claro. Entonces, cuando les pones un micrófono delante, una grabadora, pues ellos se acuerdan de lo que quieren y te dan la versión que quieren, por supuesto. Pero en general la gente es bastante honesta, ¿eh? Realmente la gente es bastante sincera. Y bueno, me imagino que en estas investigaciones, leyendo y hablando, llegarías a descubrir el tema del que vamos a tratar hoy, que además yo debo reconocer, no tengo ningún problema, no sabía absolutamente nada de esta historia, que son los productores aragoneses en el Tercer Reich. Cuéntanos, para empezar, la palabra productores, ¿de dónde viene y cómo surge la iniciativa? La palabra productor realmente hacía referencia simplemente a los trabajadores. A producir. Que sí, exactamente, los que producían en la sociedad, pero era un concepto más bien ligado a la nueva ideología fascista imperante de la falange, imperante en España al final de la Guerra Civil. Sabes que palabras como trabajadores, obreros, tenían unas ciertas connotaciones, ¿no? A esta gente le parecían izquierdistas, entonces se buscaba una nueva terminología y se encontró este término que por otro lado tampoco se usaba mucho, y además se abandonó pronto, que era el de productores, pero yo creo que no se lo creía nadie. Entonces se volvió al término de obreros o trabajadores. Es que yo cuando escuché productores en el Tercer Reich, a mí me vino productores de cine. Sí, claro. La verdad. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo llegaste a descubrir esta historia? Pues yo estaba en ese momento, yo tenía una ayuda de la DGA, del programa Amarga Memoria, para investigar el tema de los aragoneses que lucharon en el frente ruso, con la División Azul y con el Ejército Rojo, ¿no? En los dos lados de la gran batalla que hubo en el frente del Este. Entonces, bueno, pues buscando gente por los pueblos también, gente que había estado en Rusia, gente que había estado en Alemania, pues bueno, llegué a conocer a 3 personas que, curiosamente, pues sí habían estado en Alemania, y la gente me decía: creo que este estuvo por Alemania, debió estar en la División Azul, pero no habían estado en la División Azul, habían estado trabajando voluntariamente como productores en el Tercer Reich. Entonces yo, sobre la marcha, incorporé un apartado en el libro, porque digo, esto es una cosa que tampoco se ha tocado nunca, el de los 300, porque fueron 303 los aragoneses que fueron a trabajar voluntariamente al Tercer Reich en plena Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, no me extraña que no lo conozcas, que dices, pero es que casi nadie lo conoce, este tema. Se ha publicado muy poquito realmente, y no se habla nada, o sea, es un tema muy desconocido, que hubo miles de españoles que fueron a trabajar al Tercer Reich de forma voluntaria, no como deportados. Sí, porque vamos a hacer un poco de historia. Esto sería año 40, 41 más o menos. El año 41. 41, sí. Que en la posguerra española, pero es que Alemania ya estaba en guerra. Sí. Sí, y así es como surge el tema. Vamos a ver, Alemania se encuentra que tiene, cuando invade la Unión Soviética, bueno, ya antes, de hecho, tiene millones de hombres movilizados en tareas de ocupación en Francia, en Bélgica, en Noruega, en Grecia, bueno, cuando ya dominaban casi toda Europa. Entonces tiene un déficit enorme de trabajadores. Entonces lo intentan paliar, pues por supuesto, con trabajadores sacados de los campos de prisioneros de guerra y con trabajadores que van deportando de países como Polonia, como Francia, etcétera, ¿no? De los países ocupados. Pero son trabajadores forzados que de entrada pues no son muy fiables y también requieren gente para vigilarles, etcétera. Entonces emprenden y además, por muchos que utilizaran, necesitaban más. Realmente la industria bélica alemana era como un monstruo enorme que necesitaba millones de personas trabajando. Entonces, bueno, pues deciden incorporar mano de obra voluntaria, y la que va a llegar desde 11 países europeos. Y en esos 11 países hay de todo. Hay países ocupados militarmente por Alemania, como Bélgica o Francia. Hay países aliados, como Croacia o Italia. Hay países neutrales o no beligerantes, como era el caso de España.
¿no? Entonces, bueno, pues si quieres yo te digo cuando se llegó al acuerdo de enviar trabajadores, que hubo unas negociaciones largas. Bueno, lo que mucha gente tampoco sabe, siempre se ha dicho que Franco fue aliado de Hitler y tal, es cierto, pero hubo sus matices, cuidado. Después de que los alemanes rechazaran el memorándum, que es el que le presentó Franco tras la caída de Francia, pues las relaciones se enturbiaron mucho, se enfriaron. Franco se alejó de la posibilidad de entrar en la guerra y los alemanes pues estaban bastante, por decirlo así, mosqueados con la actitud española. Ellos consideraban que Franco les debía el poder, lo cual además en gran medida es cierto. Alemania, la ayuda de Alemania, Italia y tal, y que era muy ingrato y que España no estaba correspondiendo como debía, ¿no?, a esa ayuda que se le había ofrecido durante la Guerra Civil. Entonces, bueno, pues cuando llega la oferta de mandar trabajadores a españoles a Alemania, pues el régimen lo acoge con muchísima satisfacción, porque primero pues le da la posibilidad de limar asperezas con los alemanes. Segundo, hay un problema muy grave de desempleo después de la Guerra Civil. Entonces, en un momento dado, ellos se ofrecen a enviar 100.000 trabajadores españoles a Alemania. 100.000 era la idea inicial. Esa era la idea inicial. Ya veremos en qué se quedó todo eso. Con eso se aliviaba el problema del paro. Esa gente iba a cobrar en marcos alemanes, que en ese momento era una moneda muy fuerte, y esos marcos revertirían en la economía nacional, que estaba muy necesitada de divisas. Y por otro lado también se contentaba la Falange, que la Falange pues en ese momento insistía mucho y maniobraba mucho para que España se implicara más y, a ser posible, para que con Alemania y para que entrara en la Segunda Guerra Mundial. Entonces era matar 4 pájaros de un tiro. Entonces esto se tendría que enfocar por parte de tanto del ejército, del gobierno español como del gobierno alemán, como una campaña de publicidad, venir a trabajar, esto va a ser jauja, vais a ganar pasta, estamos en guerra pero vosotros vais a estar bien. ¿Cómo se vendió la idea para que la gente quisiese ir de forma voluntaria? No fue difícil. Bueno, yo ahora te explico primero cómo se llega al acuerdo y luego te explico por qué no fue difícil vender la idea a los trabajadores españoles, ¿no? Bueno, cuidado, no fue difícil venderla, de ahí a que resultara hay un océano de distancia, cuidado. Vamos a ver, pues en febrero se llega al acuerdo de que en febrero del 41 se llega al acuerdo de que se van a enviar trabajadores y se empiezan las negociaciones. En julio, a finales de julio, ya con la Unión Soviética invadida desde hacía un mes por los alemanes, por los ejércitos alemanes, llegan representantes de varios ministerios alemanes a Madrid, ¿no?, y un representante también del Frente Alemán del Trabajo, y se reúnen con autoridades españolas y es cuando se da forma a la idea y tal, ¿no? Y el 23 de agosto eran momentos de mucha euforia porque los ejércitos alemanes avanzaban raudos por la Unión Soviética y España acababa de enviar la División Azul. Entonces era un momento que parecía que España estaba encarrilada definitivamente para entrar en la guerra al lado de Alemania. Porque, claro, la invasión de la Unión Soviética se produce el 22 de junio y un mes después se reúnen las delegaciones en Madrid. El clima era eufórico, la Unión Soviética va a ser aplastada en 4 meses, o como mucho 6, ¿no?, antes del invierno. Había miles de hombres españoles que estaban ya en marcha hacia los frentes de la Unión Soviética para unirse al aliado alemán, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, parecía que esas asperezas iniciales pues que se habían desaparecido. Entonces el 23 de agosto ya se anuncia definitivamente que se van a enviar trabajadores. ¿Qué clase de trabajadores podían ir? Porque no podía ir cualquiera tampoco, ¿eh? En un primer momento se anuncia que solamente irán hombres, pero después parece que los alemanes presionan y se llega a publicar en prensa que irán hombres y mujeres, que las mujeres irán a la industria alimenticia y a la industria mecánica de precisión, o sea, básicamente construcción de obuses, de este tipo de cosas que se hacen armamentos en la guerra. Exacto. Y que los hombres irán a trabajos más pesados como agricultura, minería, siderurgia, etcétera, que también, bueno, pues eran muy importantes en esos momentos, pero al final solamente irán hombres, ¿no? Porque, claro, para la moral imperante en la España nacional católica del año 41, el hecho de que un montón de mujeres solas, jóvenes, fueran pues era algo que no era fácil de vender ni de aceptar por el régimen, ¿no? Al final irán solamente hombres. Bueno, tenían que ser hombres españoles, por supuesto, que estuvieran jóvenes, me imagino. Jóvenes de entre 16 y 29 años, ¿no?, que estuvieran libres de procedimiento judicial. Esto parece una tontería, pero hay que tener en cuenta que en ese momento había posiblemente cientos de miles de personas en España que estaban sujetos a procedimiento judicial. Por temas de guerra, por la guerra civil, la política, etc. Y de hecho muchos estaban en las cárceles y tal, pero otra gente estaba libre y tal, pero estaba en libertad provisional, etc. Exacto, ¿no? Y no querían enviar rojos, entre comillas, a trabajar a Alemania. Luego tenía que ser gente que no tuviera enfermedades infecciosas y tampoco pues defectos físicos o psicológicos, y bueno, que no hubiera cumplido el servicio militar, o que lo hubiera cumplido o que no lo hubiera cumplido, pero que estuviera exento.
¿no? Que estuviera exento. Estudios o cualquier cosa. Sí, en ese momento, bueno, lo de los porque objetores objetores de conciencia no habría por aquella época. Cuidado, en la práctica estas premisas en algún caso no se cumplirán, ¿eh? Particularmente en esta última que te he dicho, de gente que hubiera cumplido el servicio militar. Y luego había otro aspecto importante que me olvidaba, es el problema de hablar de corrido, que cuando estaban trabajando en fábricas tenían que ser gente, la empresa tenía que testificar oficialmente que no eran empleados indispensables, que no eran gente cualificada o gente indispensable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, pues allí las dos partes se comprometían a una serie de obligaciones, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles eran las alemanas? Pues ellos ofrecían un compromiso por 2 años, un contrato de 2 años, que en principio sería prorrogable 6 meses. ¿No? Luego en la práctica todo el que se quiera reenganchar se reenganchará, porque Alemania era corto de trabajadores, y etcétera, ¿no? El sueldo era muy bueno, dependía, por supuesto, no era todo homogéneo, dependía de donde te mandaran, el nivel de peligrosidad, de especialización, etcétera. Pero venía a ser entre 4,80 marcos diarios y 7,20 marcos diarios, 7,20 marcos diarios. Que era un sueldo bastante bueno, a lo que había que añadir entre 1 y 2 marcos diarios por separación familiar, ¿no? Y bueno, ¿y cómo funcionaban entonces las condiciones que tenían? Porque claro, me imagino que Alemania tendría unas condiciones, el gobierno español pondría otras condiciones y luego también habrían pues obligaciones y deberes y derechos de los trabajadores. Resúmenos un poco someramente cómo era todo el tema de derechos y obligaciones. Pues mira, básicamente Alemania se comprometía a ofrecer un contrato de 2 años, prorrogable por 6 meses, que en la práctica luego se podrá alargar, a acoger a todos los trabajadores españoles bajo la protección del Frente Alemán del Trabajo y de la Obra de Prevención Médica Alemana, que eran servicios sociales, eran absolutamente desconocidos en la España del año 41, estaba a años luz realmente la protección, ¿no? Y luego un seguro vacaciones de 21 días que se contaban no desde que abandonaban las fábricas, sino desde que ingresaban en España por la frontera, o sea, lo que era el viaje a través de Francia y tal. Cruzar los Pirineos, por decirlo así. Exacto, todo atravesar Francia, era todo periodo laboral, todo pagado, 21 días pagados de vacaciones, y en caso de hombres que tuvieran familia, vacaciones más cortas, pero cada 6 meses para que pudieran verlos, ¿no? Eran unas condiciones bastante buenas, y el sueldo era de entre 4,80 y 7,20 marcos al día. Más... Ojo. Es que además parecen beneficios prácticamente acordes a día de hoy, ¿eh? Sí, y algunas cosas, y lo del Frente Alemán del Trabajo, por ejemplo, la prevención eran derechos sociales que en España tardaron muchos años en conseguirse. También, pues, el trabajador tendría que pagar un salario por el alojamiento y la comida, pero era de entre 10 y 14 marcos semanales. Realmente era poco dinero, entonces estaba garantizado un buen salario, y entonces era muy fácil vender eso, ¿no? ¿A qué se comprometía España? Pues España se comprometía a trasladar a los trabajadores hasta la frontera de Hendaya, porque aunque salieran a veces de Barcelona, iban siempre por Irún, porque Hendaya estaba ocupada por los alemanes. Era de la zona francesa que estaba ocupada por los alemanes. Sabes que Francia estaba dividida en dos. Entonces, bueno, luego a garantizar las comunicaciones entre los productores españoles y sus familias, ¿no? Igual que garantizaba la de los divisionarios que estaban luchando en el frente del Este, abrir una delegación permanente en la Embajada de Berlín que se ocuparía de todas las necesidades y los problemas que tuvieran, y por supuesto, como no podía faltar, hacer frente a las necesidades espirituales mediante curas, asistencia religiosa y todo este rollo que, bueno, pues estaba y luego también, muy importante, lo más importante, que garantizaba un cambio mínimo de 4,32 pesetas por marco, ¿no? Era un cambio bastante ventajoso para los trabajadores. Y a los trabajadores, a su vez, se les exigían unas cuantas condiciones. Primero, por supuesto, la firma de un contrato. Pues segundo, que ellos mismos pagaran su equipamiento. Su equipamiento, en realidad, era simple ropa. Pero no te pienses que es ropa especializada para trabajar ni nada. No, eran a lo mejor una boina, un pañuelo, 2 camisas, tal. Y esto parece una tontería, pero es que en la España de 1941 no todo el mundo se podía comprar una chaqueta o 4 pares de calcetines como te pedían. Entonces, si no tenía dinero para pagarse esa miseria, esa poca ropa, entonces el Estado se lo pagaba y luego del salario le retiraban un 10% mensual hasta que se lo devolvía al Estado español. O sea, así eran las condiciones en España. Es que había muchos que no se podían pagar 4 pares de calcetines o 4 pares de calzoncillos. O sea, parece increíble, pero era cierto. Hace no mucho España estaba muy mal. Sí, y luego pues ha pasado un reconocimiento médico que lo pasaban en España, pero médicos españoles y alemanes, conjuntamente, de forma conjunta. Y alguno se colaría, ¿verdad? Sí. Igual que en lo de la División Azul, que no podía ir todo el que tuviera lesiones, y llegó a ir hasta algún mutilado,
pero mutilados de que les faltaban algún ojo y todo, o sea, gente que nunca hubiera podido ir, pero sobre todo si eran camisas viejas de Falange, veteranos de guerra, etcétera, si conocían a quien tenían que conocer, porque eran sitios muy anhelados por el dinero que pagaban, tanto los que iban como productores a Alemania, como los que iban a luchar al frente ruso, ¿no? Claro, lo que ellos no contaban es que iban a morir como las chinchés, eso no se lo esperaban. Y esas eran las condiciones, ¿no? Y la parte de... ¿Cómo hacían el hecho? Porque claro, has comentado el cambio que hacían de marcos a pesetas, me imagino que Franco querría que viniesen para aquí Exacto. muchos marcos. ¿Cómo funcionaba el tema económico para...? Pues eso era fundamental, y para las familias también. Entonces hicieron una especie de obra social, entre comillas, porque realmente toda la obra social que hacía el régimen, y más en esos años, hay que mirarla con lupa. Ellos obligaban a que todos los productores, el 50% del salario, obligatoriamente tenía que ir a una cartilla abierta en España, con destino a las familias, ¿no? Pero claro, eso en realidad también era una manera de garantizar que la gente que estaba allí no se fundiría todo el dinero allí sin que los marcos vinieran a España, porque lo que el Estado necesitaba eran los marcos alemanes. En ese momento era la moneda fuerte europea. Entonces, bueno, pues con esto luego habrá problemas y tal, porque la mayoría de la gente atendía a sus familias bien, mandaba el dinero y tal, pero no todo. Si quieres, luego te lo explico un poquito. Sí. Bueno, pues estas eran las condiciones de los alemanes, del Estado español y de los trabajadores. Y para cumplimentar ya, para empezar a enviar las expediciones, se crea una comisión nueva, que es la que va a mover todo esto, que es la CIPETA. CIPETA, que es la Comisión Interministerial para el Envío de Trabajadores Españoles a Alemania, ¿no? Si quieres te digo cuándo salieron las expediciones. No, vamos a centrarnos más en lo que son las personas. Cuando llegaron los trabajadores a Alemania, tenemos en cuenta que salían de un país mísero, pero entraban en un país que estaba en guerra. ¿Cómo eran, qué sentían los españoles cuando estaban allí y qué comentarios les hacían, pues me imagino, sus responsables alemanes del tema de la guerra, del tema con Rusia? Pues vamos a ver, es que claro, llegan a un país en guerra, en una guerra enorme, pero llegan en un momento en el que Alemania todavía estaba dulce. Es el país triunfante. Vamos a ver, la primera expedición sale de España en noviembre del 41. En ese momento los alemanes acababan de ser rechazados a las puertas de Moscú, pero a las puertas de Moscú quiere decir en los mismos arrabales de Moscú. Cierto que habían sufrido una grave derrota, pero no se sabía todavía la magnitud de esa derrota, que los rusos los expulsaron 200 kilómetros más atrás. Pero sobre el mapa estaban, Leningrado estaba cercada, Moscú estaba a las puertas, parecía que podían entrar, sí, habían sufrido un pequeño tropiezo, pero... Era claro que los alemanes iban a ganar la guerra, a todo el mundo le parecía muy obvio. Entonces, bueno, ¿cómo se encuentran? Pues se encuentran un país, pues igual que les pasó a los divisionarios, esplendoroso, porque allí no había ningún tipo de racionamiento, los bombardeos angloamericanos, los americanos de hecho todavía no habían entrado en guerra, entran al mes siguiente, en diciembre del 41. Los ingleses habían bombardeado ya alguna ciudad, pero la única que realmente había sufrido algún daño apreciable era Hamburgo, Colonia, pero nada comparable. Nada serio. No, y a la mayor parte del territorio alemán todavía no llegaban las bombas y tal, entonces, bueno, ellos veían Francia ocupada por los alemanes, los Países Bajos ocupados, Noruega, Rusia, no sé, era evidente que llevaban a un país que estaba triunfando en la guerra. Entonces, esa percepción irá cambiando, ¿eh? Sí, pero esto también vendría muy bien porque, claro, me imagino que esta primera jornada, que todo lo vio guay y el dinero fluía y no había problemas, mandarían cartas a sus familias, mandarían dinero. Entonces esto también serviría para que una segunda o tercera oleada estuviese más receptiva a ir. ¿Cómo fueron las sucesivas oleadas? Pues es que en realidad solamente se puede hablar de una oleada, por decir así, porque la primera expedición sale en en noviembre del 41, la primera de Aragón sale en mayo, la primera y la única que sale de Aragón. No salen de Aragón, pasan por Aragón, recogen gente de Aragón y siguen camino, venían de Valencia, de Barcelona y tal. Pero hacia finales del año 42, el enrolamiento de gente ya se ha desfondado por completo. Pasa un poco como con la División Azul, que la primera jornada hay un montón de gente que quiere ir voluntaria y de hecho tienen que rechazar gente de tantos voluntarios que hay, pero cuando quieren cambiar a la gente ya un año después, ya se sabe que ha muerto un montón de gente y tal, que la guerra ya no va tan bien y tal, y que cuidado, que esto no es lo que parecía. Y entonces los 100.000 trabajadores que Franco había prometido enviar, o el gobierno español, llámalo como quieras, pues el gobierno español en realidad era Franco. Era Franco. Por caudillo de España, por la gracia de Dios.
se quedan en 4.200. Dices, vale, son 4.000 trabajadores, es mucha gente, pero realmente es un enorme fracaso sí, hombre, para el régimen. Es un enorme fracaso. Digamos que es un pueblo mediano. Y sin contar lo que eso suponía de que te lleguen divisas de 100.000 trabajadores a que te lleguen de 4.000, no tiene nada que ver. Entonces, y el tema de las divisas, perdona que te corte, seguro que más de uno no quiso mandar dinero a su familia. ¿Cómo actúa el gobierno, ambos gobiernos, en este aspecto? ¿Se podía denunciar que alguien no había mandado? Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Las denuncias llegaban desde las familias. A ver, yo os doy por hecho que la mayoría, yo localicé varias, pero una cosa es que localices 8 o 10 y a lo mejor fueron todas las que hubo, cuidado. Yo no tengo duda que la mayor parte de la gente, sobre todo los que tenían mujeres, hijos y tal, mandaban su dinero y tal. Pero entonces las familias pues reclamaban de que, oye, que fulanito que no escribe, de que nuestro hijo no escribe y tiene hermanitos pequeños, hay alguna así. Hay otra, por ejemplo, que dice, oye, que mi marido no está mandando nada para el hijo. Entonces investigaban, la Cipeta investigaba de forma bastante diligente. Pues por ejemplo te puedo contar un par de casos. Hubo una, esta mujer que dijo que su marido, tengo el nombre por ahí, pero es lo de menos, ¿no? Es lo de menos, sí. Que no manda un duro y tal. Y entonces investigaron y descubrieron que sí, que había creado una cuenta en España, pero no a nombre de la mujer, sino a nombre de él. Entonces él se enviaba el dinero a sí mismo. ¿Y entonces qué dijo el tipo? Pues que es que él estaba separado de la mujer y que tenía el dinero era para él. Y entonces obviaba por completo que tenía un hijo en común. Hay otro, por ejemplo, que se queja de que tiene tres hijas y de que el marido no le está enviando nada. Entonces, inmediatamente el gobierno español, la Cipeta, era un organismo oficial, se pone en contacto con la fábrica en la que trabajaba en Alemania también hubo muchos en Austria, pero en ese momento formaba parte de Alemania. Para que le retengan el 50% del salario ya directamente en la fábrica, para que no se lo paguen y que directamente sea enviado a España. Entonces, todo esto también, aparte de que hubiera una preocupación real por atender a esos niños, que puede ser verdad, claro que sí. Por supuesto, sí. Pues así se garantizaba la llegada de las divisas y tal. Pero sí que los periódicos falangistas, sobre todo, esto demostrará, este tipo de declaraciones grandilocuentes propias de los periódicos falangistas, esto demostrará que el nuevo Estado, que el nuevo sindicalista cuida de sus hijos y bla, 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 pues todo esto. Pero sí que se ocupaban y sí que intentaban poner freno. También es verdad que algunas veces dejaba de llegar el dinero y cuando investigaban, esto ocurrió, era o bien porque los trabajadores habían desertado, o porque estaban en la cárcel. Eso ocurrió en algún caso. Si quieres, me gustaría comentarte una cosa, que hablamos de la gente casada que no mandaba, antes de seguir, de que me preguntes por esto. Hablamos de la gente casada con hijos, pero es que lo más increíble, desde mi punto de vista, incluso para la época, es que mogollón de los chavales que fueron eran gente de entre 16 y 19 años de edad. Fue un montón de gente que no tenía ni 18 años de edad. Por supuesto, necesitaban el permiso paterno, ¿no? Y ahí hubo de todo. Hubo algunos, he localizado incluso un crío de 16 años. Por supuesto, la juventud en ese momento no era como ahora, que ahora parece que son chicos hasta los 30 años. En ese momento, un tío tenía 16 años y mantener a una familia. Sí. Por supuesto que sí, pero aún así eran muy jóvenes, ¿no? Sí. Pero había algunos que conseguían el permiso con 16 años, ¿no?, para ir. Y dice, ¿cómo es posible porque hay gente que cuando oiga esto dirá, pero qué clase de padres tenían? A ver, cuidado, eso lo hacía la miseria. A nadie le gustaba mandar a sus hijos, no tengo ninguna duda, a un país que estaba en guerra y que era bombardeado y que se sabía que era bombardeado. Sobre todo porque los padres acababan de vivir una guerra. Y sabían lo que era. Exactamente. Pero es que la miseria, los propios periódicos de Falange a veces tienen frases que dicen, el hambre no puede esperar y tal. Eso lo dice dice, casi sonaba hasta subversivo realmente, ¿no? Este rollo obrerista que llevaba la Falange, ¿no? Al margen del hecho de que acabaran de matar a decenas de miles de obreros por estar en la UGT o la CNT pero bueno, llevaba este mensaje obrerista. Sí, Hubo otros chavales que se metieron, menores, que por miedo a que sus padres no les dieran permiso se metieron falseando su edad o falseando las firmas de sus padres y tal. Y localiza incluso a 5 que los localizaron en el mismo centro de reclutamiento, que estaba en la calle del Temple, en el casco viejo de Zaragoza, en la delegación de sindicatos. Y a otros 5 que ya los trajeron desde cuando estaban camino de Alemania o desde la propia Alemania, porque si los padres lo reclamaban, entonces el Estado alemán los devolvía, El gobierno español los reclamaba y los devolvían. Eso también pasó con gente que fue a la División Azul. Bueno, ya que has abierto el tema, vamos a hacer un pequeño inciso. Cuéntanos, ¿cómo fue localizar? ¿A cuánta gente has conseguido entrevistar de estos productores? Muy pocos. Bueno, muchos ya serían mayores. No, a ver, quedaban muy pocos, tanto de los que fueron a la División Azul, que eran los que yo buscaba, como de estos. Estamos hablando de gente que ya en ese momento tenía 80 y muchos, ¿no? Y luego no era mi objetivo prioritario realmente. Entonces, vivos, solamente localicé a 3, solamente a 3.
de 300. Pero también es cierto que no busqué, como busqué divisionarios, pero ojo, divisionarios que eran de la misma época y tal, busqué muchísimos y solamente encontré 13 en Aragón. Cuidado. Bueno, y luego localicé a 2 que no pude entrevistar, que no pude... No 15. Bueno, y estos 3 con los que conseguiste hablar, resúmenos un poco, ¿qué te contaron? ¿Sus experiencias, vivencias, recuerdos? Bueno, pues eran un trasunto de la época, ¿no? Pues uno era Victoriano Vizcarra, era de un pueblecito de Huesca que se llamaba Javier Latre. De Huesca y de Teruel fueron muy poca gente, pero alguno fue, ¿no? Desde aquí, desde Zaragoza. Este era un aventurero nato. Este dejó su pueblo muy joven y se largó a Argentina a trabajar. En ese momento era bastante común. Te hablo de antes de la Guerra Civil. Y estaba en Buenos Aires, pero no le gustó. Él era de pueblo, no le gustaba la gran ciudad, él se le hacía un mundo y regresó en plena Guerra Civil. Regresó en barco a Lisboa, además a sabiendas de que le esperaba el reclutamiento. Estuvo luchando en la Guerra Civil y luego pues no quería volver al pueblo, no le pagaban muy mal, él dijo que se ganaba 3 veces más en Alemania y ni corto ni perezoso, pues cuando salió el reclutamiento se fue para Alemania. También, él estaba convencido de que Alemania iba a ganar la guerra, ¿no? Luego empezó a dudar, me contaba, cuando empezaron las grandes oleadas de bombardeos, que veía pasar literalmente cientos de aviones, ¿no? Y bombardeos, pero no como en la guerra de España, ¿no? Sino muy masivos. Y entonces ahí él ya dudaba. Otro era de Aranda de Moncayo, ¿no? Se llamaba Laureano Pasamar. De Aranda de Moncayo salieron 2, que el otro desertó y se vino en barco a España. Arturo Saldaña se llamaba. Laureano Pasamar pues era un veterano. Su padre había enviudado 2 veces, se había vuelto a casar y había acumulado 11 hijos de 3 mujeres distintas. Y él era el mayor de todos. Entonces, con 19 años lo mandan a la guerra civil, aceptó a la guerra, patatín, patatán. Y claro, la vuelta al pueblo era trabajar como un mulo por 4 perras para mantener una caterva de hermanos, ¿no? Entonces, pues se fue. Es que no tenían miedo. Acababan de pasar una guerra. Sí, en Alemania había bombardeos, y que, o sea, también los habían pasado y no les había pasado nada. No había sido ni herido. Y él la primera vez que dudó fue cuando ya han entrado los americanos en la guerra, que un ingeniero alemán de la fábrica en la que estaba, que había estado en España y hablaba español, se atrevió a decirles que la guerra iban a perderla ellos, que las cosas iban muy mal y que la iban a perder. Esto era muy peligroso, porque ellos, tanto lo que me dijo Victoriano Vizcarra, cuando llegaban ahí ya veían que había que tener la boca cerrada y cuidado con lo que se decía, porque había mucha paranoia con el espionaje. Bueno, estaban militarizados, cuidado, Sí, claro. Cuidado. Y el otro que... Eran nazis, con decir eso yo creo que está todo dicho. Y hay otro, el que era muy interesante, no sé qué ha sido de él. Se fue con 17 años, ¿no? Se fue sin permiso de sus padres desde Calatayud, se llamaba Gerardo Antonio Hernández, y los padres se enteraron cuando ya estaba en Alemania, y entonces, pues de los hechos consumados. Chico no le gustó el trabajo, estaba en una fábrica de Austria, desertó y se fue a Hamburgo, en plena guerra. Esto... vale la pena que te lo diga, como ellos estaban militarizados, si llegaban tarde al trabajo, podían ser llevados 3 meses a un campo de concentración. Podían ser llevados y eran llevados, Directamente. Directamente, 3 meses. A una cárcel, a un campo de concentración, no, por supuesto, de exterminio tipo Treblinka y tal, pero a un campo duro, de trabajo, duro. Si se negaban a realizar horas extras, como era tiempo de guerra, podían ser llevados 1 año. Y si faltaban al trabajo sin causa justificada, iban 2 años. Entonces, por desertar, podían chuparse como mínimo 2 años en un campo de concentración. Ay, eso es una cosa que te quería preguntar. Estos eran trabajadores que habían ido voluntariamente, pero todo el mundo conoce los campos de exterminio que acabas de mencionar. ¿Sabían que existían esos campos de exterminio, estos productores? A ver, ellos sabían que existían campos de trabajo y tal. No. Muchos estuvieron en Linz, muy cerca de Mauthausen, y ninguno no parecen haber tenido en ningún momento noticias de que los republicanos españoles estuvieran siendo asesinados en Mauthausen, ni que existiera Mauthausen. A ver, tampoco era un tema que se hablara en las fábricas, y menos. Ten en cuenta que muchas de las fábricas ellos trabajaban, en algunos con población libre, con trabajadores alemanes, ¿no? Pero que ya vivían bajo el nazismo y tenían mucho cuidado de lo que decían. Y en otras con trabajadores deportados. Cuando eso ocurría, con trabajadores esclavos, en otras palabras. Cuando eso ocurría, tenían que llevar cada grupo un brazalete de un color para distinguirlos, pero estaban con vigilancia militar, gente armada, etcétera, porque al final estaban trabajando con prisioneros que se podían rebelar. Entonces, a ver, sí que sabían que podían ser castigados y perseguidos, pero claro, una cosa era ir a la cárcel o a un campo de concentración y otra saber. Y eso es importante, porque también hay gente que a todos los que fueron a trabajar a Alemania o a luchar con la División Azul, automáticamente los equiparan a los peores asesinos nazis, y eso tampoco es así. Eso tampoco es así. Una cosa es que pusieran su granito de arena para combatir por el nazismo, que no era una ideología sana en absoluto, y otra hacerles responsables del Holocausto. O sea,
no, las cosas no son a así. fin de cuentas era gente que tenía hambre, quería alimentar a su familia y la mejor opción que se les ofreció era esa. Esta gente, particularmente, hubo de todo, de los que desertaron, el Gerardo Antón este que te decía, para que te hagas una idea pero de qué clase de gente se forjaba en esa época de la guerra civil, de la guerra mundial. Con 17 años desertó, se fue a Hamburgo, pero claro, no podía estar allí, era ilegal, él había desertado una fábrica. Entonces estaba con identidad falsa, que era muy grave estar en la Alemania nazi con identidad falsa, y consiguió trabajo en una fábrica hasta que llegó el enorme bombardeo que hubo en Hamburgo, una tormenta de fuego que destruyó la ciudad. La primera vez que se ha certificado una tormenta de fuego, por decir así, murieron más de 20.000 personas, perdió la casa, etcétera. Y curiosamente este mozo estuvo toda la guerra allí con 17 años, es que es increíble, es inverosímil. Y acabó viviendo a caballo entre Calatayud y Hamburgo. Y yo cuando llegué a hablar con él, te hablo de hace unos 10 años, todavía vivía y tenía casa en Calatayud, pero vivía habitualmente en Hamburgo. Vivía casado con una alemana, etcétera, ¿no? O sea, esta gente vivía... Sí. Y gente como el Arturo, gente que se iba a Hamburgo o a Bremen, embarcaba en un barco ilegalmente. A uno de los aragoneses, desertó y el barco en el que embarcó le llevó a Noruega, que Noruega estaba ocupada por los nazis, con lo cual tenía que tener mucho cuidado. Y de algún modo consiguió llegar de Noruega al puerto del Ferrol. Y allí volvió a España. Desde luego, si algo queda claro es que la gente eran supervivientes natos y estaban hechos de otra pasta. Pero bueno, entre la primera oleada que fue y que las cosas ya estaban realmente tan mal, también dispondrían de tiempo libre, algún fin de semana, algún permiso. ¿Cómo se entretenía cuando terminaban las jornadas en la fábrica? ¿Cómo era la vida cotidiana de estos productores? Pues no era tan mala como cabía esperar. No te creas que estaban trabajando a lomo partido y que luego no tenían nada que hacer más que dormir. A ver, ¿dónde vivían los productores? Pues normalmente vivían en barracones para solteros, aunque estuvieran casados, como estaban sin las mujeres y los hijos, en la práctica eran como si fueran solteros. Barracones para solteros, que solían ser de 20 personas, estaban al lado de las mismas fábricas. 20 personas, pero con agua caliente, ducha, bien, o sea, bien básicos, pero bien, muy dignos, ¿no? Con comodidades. Que formaban pequeñas comunas, pequeñas comunidades, ¿no? Y tenían, pues, por ejemplo, su restaurante, su bar, tenían incluso terrazas en verano, hacían pequeñas terrazas. Y luego hay que tener en cuenta que se ocupaba de ellos la organización Fuerza por la Alegría, que era la que hacía, pues, por ejemplo, viajes para los trabajadores, este tipo de cosas que ahora hace el Inserso, por ejemplo, este tipo, movidas de diversión, pero claro, para los extranjeros tenía que buscar cosas más concretas. Me ha gustado el nombre de Fuerza por la Alegría, ¿eh? Sí. A ver, los nazis eran muy buenos igual que el Frente Alemán de Trabajo, son nombres que expresan una idea. Realmente, que el trabajo es otro frente de batalla, por ejemplo, ¿no? Y Fuerza por la Alegría también tiene más ese tipo de nombres nazis. A ver, no se les puede acusar de muchas cosas, pero de ser tontos en absoluto y sabían cuidar muy bien la imagen, ¿no? Bueno, pues ¿qué hacía para los españoles? Pues Fuerza para la Alegría les garantizaba que cada mes tendrían 2 películas en español y una obra de teatro, ¿no? Por ejemplo, Raza. Sí, Raza la echaron ante cientos de productores en Berlín, se proyectó en Berlín. Creo que fue en enero del 43, ahora no me hagas mucho caso, en enero del 42, y también ante muchísimos divisionarios que estaban heridos y en hospitales de Berlín. Había un hospital español en Berlín y otros estaban en hospitales alemanes. Luego les garantizaba, por ejemplo, que si querían recibir clases de alemán, algo muy útil, pues podían recibirlas. Les garantizaba también pues algún tipo de excursiones a museos, visitas a exposiciones, este tipo de cosas. Y luego les garantizaba asimismo el recibimiento de prensa española, que por supuesto era toda prensa del régimen porque no había otra en ese momento. No había otra. Pero también editaban un boletín que era del Frente Alemán del Trabajo y lo repartían, que se llamaba Enlace, que estaba escrito en español, destinado específicamente a los productores españoles. O sea, realmente era una organización... Estaba bien montado, ¿eh? Sí, mucho. O sea, es que era una pasada. Ten en cuenta que cada grupo nacional tenía sus propios periódicos, sus propias... Y luego, pues no sé si has visto estas películas como La Reina de España, que echaron hace poco, que es de un grupo de actores españoles que se va a la Alemania nazi y tal. Bueno, pues traían compañías de artistas españoles, pero de primera categoría. En ese momento, pues por ejemplo, Conchita Montenegro, que era muy famosa, Amparo Miralles, ahora no recuerdo si Amparo Miralles, gente de primera fila que iba allí y hacía representaciones para los
para los españoles, ¿no? Bueno, pues así era como ellos podían viajar solamente hasta 10 kilómetros del centro de trabajo. Tenían movimientos restringidos, pero si tenían buen comportamiento y pedían un salvoconducto, podían incluso hacer turismo. Claro, por supuesto, podías ir en el tren y que te bombardearan, o irte de visita a la ciudad y que te bombardearan, sí, pero también podías estar en la fábrica y que te bombardearan. Bueno, sí. En fin. Esto era lanzar una moneda. Y bueno, ya lógicamente todos sabemos, esto no es un spoiler, Alemania perdió. Y la cosa se pondría muy fea. Perdona, ¿querías contar Sí, algo antes? es que he tenido un lapsus cuando he dicho Amparo Miralles, no sé en qué empezaba pensando yo de verdad. Era Ana Mariscal. No es Amparo Miralles, ¿eh? Bueno, yo me quedo como estaba, pero bueno, si alguien quiere buscarlo... No, es que ha sido como un lapsus absurdo. Vale, bien. No pasa nada. Y bueno, ya cuando la cosa... Bueno, ya has contado alguna historia de cómo algunos tenían miedo a la muerte, desertaban, viajaban. Entonces ya cuando la cosa se pone realmente mal y ya está claro que van a perder, ¿cómo fueron los últimos momentos de los trabajadores que estaban viviendo allí? La última temporada, a ver, se multiplican las deserciones, no ya solamente en Alemania, que también, sino sobre todo en España. La gente aprovecha los permisos que tiene de 21 días o los permisos semestrales para ver a la familia para poner pies en polvorosa y no volver, ¿no? Entonces, pues algunos aducen enfermedades, otros se limitan a no decir ni mu. Y claro, hay quejas, desde Alemania hay quejas y exigen a la Cipeta que tome medidas drásticas, que aplique castigos contundentes en plan de aleccionar, ¿no? Pero claro, a ver, si tú tienes miedo de morir bajo las bombas o de que te maten y tal, lo que te puedan hacer en España, y de hecho la Cipeta, no hay noticias de que se tomaran medidas aquí contra ellos, al menos en los expedientes personales no hay ninguna. Seguramente les echarían alguna bronca, pero bueno... Me echan una bronca, pero no me matan una bomba, te quiero decir, no hay... Sí. Entonces eso se multiplica. Pero... ¿qué pasa? Pues que en junio del 44 desembarcan los aliados en Francia, ¿no? Y en el resto del país se convierte en un hervidero, el resto de Francia, de grupos de maquis, de guerrilleros, ¿no? Que luchan contra la ocupación alemana para facilitar el avance de los aliados, entre los que hay muchos españoles. El atravesar Francia, viniendo desde Alemania para venir de permiso, se convierte también en un factor de riesgo, porque los maquis españoles, y también en cierta medida los franceses, a todos los extranjeros, en este caso los españoles que atravesaban el país, y que les podían echar el guante, sospechaban que eran gente de la División Azul o gente que estaba allá, que ya había ya españoles en las Waffen-SS y tal, y podían matarlos. De hecho, algunos los mataron, los ejecutaron sumariamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, y luego también, los bombardeos ya se hacen masivos y muchísimos polígonos industriales son completamente destruidos, con lo cual la gente pierde el trabajo, pero se encuentra con que ya no puede atravesar Francia para volver a España. Y olvídate de venir en avión ni nada de eso, ¿eh? Sí, no, por claro. supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Los ejércitos aliados, cuando ya llega el momento, ocupan toda Francia. Por el este avanzan los rusos, que se les tenía verdadero pánico. Entonces se ven constreñidos en una Alemania, en un imperio alemán cada vez más y más estrecho. Y por el sur solamente podían huir hacia Suiza, ¿no? Que Suiza tenía la frontera cerrada a cal y canto, y más para los trabajadores extranjeros que se habían ido a trabajar voluntariamente a Alemania. Entonces, ¿qué hacen? Sin trabajo, sin medios de subsistencia y tal, ¿qué hacen? Pues hay un poco de todo, ¿no? Franco había prohibido ya, con la retirada de la Legión Azul, no ya de la División Azul, de la Legión Azul, pues ya se prohíbe que los españoles estén en cualquier ejército en pugna sobre suelo europeo y incluso se amenaza con medidas legales y tal, o con retirarles la nacionalidad española. Entonces no podían ingresar, pero algunos se meten en la Wehrmacht, que hay algunos soldados españoles que van ilegalmente a Alemania para luchar en la Wehrmacht, ilegalmente ya, sin permiso de las autoridades franquistas, pasan la frontera ilegalmente. Pues muchos fanáticos o aventureros natos. O en la organización TOD, que era una organización de trabajo pero ligada al ejército alemán, que era pues básicamente obras públicas al servicio del ejército, de la campaña militar. Y allí pues ya se producen pues los momentos más trágicos, con la muerte y la desaparición de bastantes productores españoles, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en los grandes bombardeos de Berlín de noviembre del 43 murieron unos cuantos, muchos perdieron el trabajo y pidieron ayuda a la Cipeta para que les buscara un poco la vida allí, para que les ayudara o para que los evacuara a España. Pero claro, esa posibilidad de volver a España ya no existe en el verano del 44, ya no existe. Entonces, ¿qué hacen? Pues se meten en la Wehrmacht, algunos desaparecen para siempre. Algunos, bueno, pues luchan, les va mejor o peor, más peor que mejor, pero algunos desaparecen para siempre. Gente muy jovencilla, un chico, por ejemplo, Pascual Samper, que desapareció para siempre, y hay documentos de la familia que todavía en el año 45-46 lo andaban buscando, pero que
Nunca, pues gente que se metió en las unidades alemanas y que se desvaneció. Se sabe de uno de Zaragoza, por ejemplo, que murió en Eslovaquia, luchando contra una sublevación popular que había estallado en Eslovaquia. Otros estuvieron en los Cárpatos de Rumanía, con una unidad de la Wehrmacht. Hubo otros luchando contra los partisanos en Eslovenia. En fin, pues se desgregan un poco. Por todo el mundo. También, de los que están en la organización TOD, hay un chico de Santa Cruz de Grío, muy jovencico, de 19 años recién cumplidos, que lo cogen los partisanos en un bosque de Polonia, lo cogen con otros trabajadores y los ejecutan en una aldea polaca, ¿no? Pues por supuesto los restos ahí quedaron en el bosque y ahí seguirán en algún rincón. Y bueno, otros mueren en las cárceles, gente que ha desertado y tal, y se sabe de algunos que pasan por un campo de concentración, concretamente del campo de Estergao, y otro, pues por ejemplo, un tal Manuel Vázquez, que era de Zaragoza, pues se sabe que fue a prisión porque faltaba el trabajo, pues no se sabe qué ocurrió, nunca sabremos qué ocurrió, simplemente pues desapareció para siempre. A mí había un caso, creo recordar, que el propio ejército alemán, o similar, el gobierno, mandó una carta a la familia de uno de los productores comunicándole que había fallecido en combate. Cuenta esa historia porque... No, este es el caso que te he comentado del chico de Santa Cruz de Grío. Era la organización TOD. ¿Y la carta que le mandó la familia? Pues se la mandan, este chico muere el 1 de enero del 44 en la zona de Polonia. ¿Es el que fue ejecutado en el bosque? Sí, en la aldea esa polaca. Entonces, pues simplemente en febrero le mandan una carta pues llena de retórica, pues que había muerto por la libertad de Europa, luchando con otros junto a sus compañeros. No era luchando, era como trabajador, pero se consideraba que estaba luchando, porque era una organización paramilitar, por decir así, ¿no? O dependiente del ejército, y que estaba haciendo su parte. Bueno, pero el hecho de que se tomasen la molestia de mandar una carta a una familia española, o sea, a mí me chocó por lo menos. No, a ver, y además en momentos tan avanzados, cuando claro, Alemania estaba tan mal, pero es que realmente fue muy eficaz, es que realmente Alemania era un país muy preparado para la guerra y fue muy eficaz casi hasta el final. Por ejemplo, sin tener, cuando ya habían perdido en el agosto del 44, cuando pierden los yacimientos petrolíferos de Rumanía, ya no tenían ningún yacimiento a su alcance, pero siguieron, sí, con problemas de suministro y tal, pero oye, consiguieron fabricar gasolina sintética y hasta el final consiguieron combustible, no el suficiente, pero sí bastante. A ver, era un país muy eficaz y además que toda la economía estaba destinada a la guerra. Bueno, ojo, simplemente hay que decir que Alemania ha perdido 2 guerras mundiales y sigue tirando de Europa. Sí, sí. Yo creo que... A ver, bueno, al final sí. No sabe uno muy bien si eso es bueno o es malo, pero es el carácter alemán, es un hecho, igual que Japón, que son países que se levantan... A ver, son pueblos muy acostumbrados al trabajo, muy habituados, y la moral protestante también influye, en fin. Y bueno, entonces ya como resumen final de toda esta epopeya, de todo lo que hemos visto, como comentario final, ¿qué dirías ya para cerrar el episodio? Que a mí me ha parecido todo muy interesante, la verdad. Pues básicamente eso, que incluso ahora, yo hice este trabajo ya hace unos años, ¿no? Hace casi 10 años, 9 años. Pero incluso ahora, entonces en ese momento solamente había un libro publicado, no muy extenso, por decir así. No, estaba bien el libro, pero que no se extendía demasiado sobre el particular, no profundizaba demasiado sobre el tema de los productores, de los trabajadores que fueron a Alemania y tal, pero incluso ahora se ha publicado muy poca cosa más. Algún estudio, pues conmigo se puso en contacto un chico de Santander que quería sacar algo sobre los trabajadores cántabros, etcétera, pero hay muy poca cosa y sigue siendo un tema absolutamente desconocido. Así como la División Azul pues es más popular y tal, sí. pero este tema de los más de 4.000 españoles que fueron allí, no, pues es que no lo conoce prácticamente nadie, ¿no? Y que bueno, que simplemente muestra, yo siempre digo que, sobre todo de cara a los investigadores más jóvenes, que parece que está todo investigado, ¿no? Pero hay mogollón de cosas que están todavía sin tocar o que nos han tocado con la profundidad que requiere el asunto. Y aparte que tiene todo un matiz de aventura, sí, trágica si quieres, ¿no? A veces siniestra, llámalo como quieras, pero una aventura, y realmente te pones en el papel de esos jovencillos que se veían ahí catapultados de sus pueblos, porque muchos eran de pueblecicos pequeños, gente que no había salido nunca de sus pueblos, o de Zaragoza, me da igual, ¿no? Que para el caso era un pueblo grande, y que se fueron ahí a Alemania, que vivieron toda semejante guerra, que se vieron metidos ahí en esa... Bueno, fue tremendo. Sin contar que eso que no te lo he comentado siquiera, que muchos de ellos acababan como productores e inmediatamente se enrolaban en la División Azul para ir al frente. Y también hubo divisionarios licenciados que volvieron a Alemania como productores. O sea que yo creo que en cierto modo les iba el barro, sí, por decirlo así. Sí, porque además ahora que lo estás comentando me suena que había alguno que volvió a España
y que como vio que aquí no había trabajo, dice, oye, pues yo me quiero ir a la guerra, y se volvía a ir. Y no solamente eso, hay algunos que en mayo del 44 todavía no habían desembarcado los aliados. Pero a ver, la guerra estaba completamente perdida y Alemania estaba siendo sometida a un bombardeo sistemático tremendo, terrible. Pues se encontraban con que estaban aquí y que tenían problemas para volver a Alemania. Uno, por ejemplo, un chico de aquí de Aragón, que había perdido la documentación durante un bombardeo precisamente, se había quedado sin documentación, consiguió volver a España de permiso con documentación alemana, que no era suya, pero claro, en la frontera aquí se la requisaron. Pues el tío, como loco, indagando ante las autoridades y tal, para que le dieran rápidamente documentación nueva para volver a Alemania. Pero chico, tienes muchas posibilidades de que te aplasten, o sea, sí, a bombazos. La gente, o una de dos, o eran muy aventureros, o la miseria que pasaban sus familias, la precariedad era tan enorme que eso también hay que decirlo, cuidado. El factor aventura existía, pero el factor de la miseria, eso tiene mucho que ver con todas estas historias. Habría algún aventurero, pero yo me imagino que muchos, viendo que tus hijos se mueren de hambre, dices, pues yo hago lo que haya que hacer. Fíjate, antes de acabar te quería comentar un episodio simplemente para que te des cuenta de lo miseria, de lo triste que era esa España espantosa, que ahora algunos en 2019 parece que están reivindicando como si hubiera sido el momento álgido, ¿no? O sea, y es que, por ejemplo, 8 críos de 16 y 17 años fueron a trabajar a Alemania, a un país en guerra, cuando estaban en el hogar Francisco de Paula, es decir, cuando eran huérfanos. El presbítero, que era el que ostentaba la patria potestad, que era el director del centro, dio su permiso para que 8 críos de adolescentes fueran a trabajar en una situación de tanto peligro. ¿Por qué? Pues porque la mitad del dinero, como no tenía familia, iba para el centro, en otras palabras, para él. O sea, y se permitía ese tipo de cosas que críos no sé, que críos, porque eran críos, por mucho que en ese momento se madurara antes, se permite, da buena idea de lo horrible que era aquella España, de la situación tan dura que había y sobre todo, y no puedo evitar decirlo, que es que toda esta corriente revisionista que hay ahora con el franquismo y con toda esa porquería de época, que fue lo peor que ha vivido España en siglos y que todavía se está reivindicando, hay que saber todo este tipo de historias y esta miseria brutal que impulsaba a esta gente a correr tantos peligros, ¿no? Para dar de comer a sus hijos. Y bueno, hasta aquí esta pequeña introducción a los productores aragoneses. Muchísimas gracias, Luis, me ha parecido muy interesante. Dejadnos vuestros comentarios, sugerencias, si queréis algún tema, y a ver si consigo convencer a Luis para que venga más meses. Muchas gracias, Luis. Venga, gracias. Hasta luego a todos.